más nos encontramos en tu espacio de ciberseguridad como es Ciberespacio. En esta ocasión vamos a conocer un poquito más sobre la nueva ley de protección de datos y quién mejor para hablarnos de ella que Javier Gavilán, nuestro colaborador semanal. Muy buenas, Javier. Muy buenas, Sonia. ¿Qué pasa? ¿Cómo está el panorama de la protección de datos? Pues mira, pues el tema del panorama de la protección de datos ahora es cuando realmente está bien, porque con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, que se aprobó en abril de 2016, lo aprueba el Parlamento Europeo, a los 2 años, ha tenido más o menos unos 2 años de carencia que ha permitido que las empresas se fueran adaptando, y en mayo de 2018 entró ya en vigor en España, que precisamente ese día pues veríais que mandaba muchísimos correos confirmando que el tema del consentimiento, actualizando la información. Y la verdad que con esperemos con el Reglamento General al final se protejan los derechos de los usuarios. Al final, ¿a quién afecta el tema de la nueva ley de protección de datos? El tema de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, lo que afecta principalmente son a los usuarios o a los ciudadanos más bien de la Unión Europea, ya sean empresas o ya sean ciudadanos. Con esto lo que viene a reforzar es los derechos que nosotros tenemos en una vida virtual. ¿Qué diferencias notables, sobre todo, se podría decir que hay entre el antiguo reglamento que se hizo en 1995 y el actual? Pues mira, hay bastante diferencias y son bastante importantes. La primera de ellas es que lo que sería las agencias estatales de protección de datos protegen a los usuarios que viven dentro de esa nación. O puede ser la Agencia Española de Protección de Datos protegía los derechos del usuario, pero dentro de lo que era el territorio nacional. Esas leyes antiguamente sí se podían utilizar y venían bien porque se podía adaptar, puesto que la gran mayoría de las empresas los datos de carácter personal residían dentro de un ámbito nacional, pero con el tema de la globalización hoy en día nos movemos, lo que hemos estado hablando, en un mundo virtual donde utilizamos muchísimas redes sociales y al final con el tema de la globalización necesitamos unas leyes que nos protejan a nivel europeo en este caso. Entonces, pues afecta, el Reglamento General de Protección de Datos afecta a todos los usuarios de la Unión Europea. Yo tengo una duda, se supone que ahora, pues de repente todos los sitios donde tú habías dado anteriormente tus datos, sí, pues te manda un nuevo banner o una nueva información diciendo necesitamos que actualices tu consentimiento. El simplemente darle a aceptar, ¿qué implica? El tema es que con el nuevo reglamento general lo que se pretende es que cuando tú aceptes unos términos y unas condiciones, que tú seas consciente de qué van a hacer con esos datos de carácter personal. Antiguamente estamos hartos, ¿no?, de registrar una página de Facebook o registrarlo en cualquier sitio y para ir a acepto términos y condiciones, lo marcábamos y para que te haga una idea, por ejemplo, los términos y condiciones de Facebook, pues yo hace poco leí un libro que se llama Clave de investigación en las redes sociales, de Silvia Barrera, y decía que una vez que se desglosa los términos y condiciones de Facebook, se tiró 9 horas a un notario leyéndolo, y había cosas que no se llegaban a interpretar. Entonces, con el nuevo reglamento general lo que se pretende es que cuando nosotros firmamos un contrato, como es el acepto de los términos y condiciones, que nosotros tengamos claramente y sepamos claramente lo que nosotros vamos a firmar, que es lo que se llama el contrato explícito y no ambiguo, es decir, que no lleve ambigüedad. Pero eso realmente leerlo, o sea, les damos a aceptar porque queremos tener esa aplicación o queremos pertenecer a esa página o darnos de alta, pero ¿quién se lee esa información, ese contrato? Eso no se lo lee nadie. Lo que pasa es que aquí lo que estamos hablando es que ¿por qué ahora entra un reglamento general? Porque habría que hablar lo que es un reglamento y lo que es una directiva. El reglamento al final se aprueba a nivel europeo, no necesita ser aprobado por un gobierno, sino que directamente se aprueba para cumplir lo que sería un mínimo, ¿no?, de leyes para que todos los ciudadanos de la Unión Europea tengan los mismos derechos, vivan donde vivan, y la directiva más se establece más a lo que es a nivel estatal. Una directiva no puede incumplir un reglamento, es decir, el reglamento está por encima. Con eso, ¿qué te quiero decir? Que con este tema de lo que estábamos hablando, las empresas aprovechaban, dependiendo en qué estado se encontraban, analizaban y decían, la Agencia Francesa de Protección de Datos, ¿cuánto me echa la multa por incumplir? Pues me echan 300.000 euros, ¿no? Pues entonces lo que hacían es que compraban la base de datos de esos usuarios, sobre todo eran
sobre todo las grandes beneficiarias, las empresas de telecomunicaciones, todos estamos hartos de que nos llamaran de Yastel, mira, que es que fulanico, mira, que te voy a ofrecer, no sé qué decían. Bueno, pues si yo estoy con Movistar, ¿no? Y a las 3 de la tarde. Entonces realmente ahí es el negocio, porque la Agencia Española de Protección de Datos como máximo multaba en 600.000 euros a una empresa. Cuando estamos hablando de que una venta habitual, estamos hartos de escuchar, ¿no? Oh, no ha absorbido a Movistar, Movistar ha absorbido, no. Estamos hablando de que, por ejemplo, ellos sabían que iban a incumplir esa ley. Por ejemplo, llegaba Amena, que era Amena es francesa, ¿no? Compraba los datos de Movistar o de Vodafone por un importe de 2 millones de euros y sabiendo que iba a incumplir esos datos, iba a incumplir esos derechos y le iban a echar una multa, pues al final decía, a mí me han dado 2 millones de euros y voy a pagar 600.000, todavía me queda 1.400.000 de beneficio. Entonces, por eso, el reglamento general viene a regular un poco todos esos derechos que nosotros teníamos un poco, pues, perdidos. Toda esa piratería, al fin y al cabo, porque ¿qué es piratería? Sí, pero bueno, pero al final lo que estamos hablando es de que al final siempre, en esa piratería, el pez grande se come al chico. Aquí nosotros, en general con el reglamento general lo que se pretende es que el pez chico no se pueda comer al pez grande. Y si intenta comerse el pez grande al pez chico, que sepa claramente cómo se lo va a comer. Entonces eso es un poco lo que aquí con el nuevo reglamento, lo que favorece son los derechos de los usuarios frente al interés de la empresa. Vale. Has comentado antes un poco sobre el tema del consentimiento del sujeto explícito o no ambiguo. Sí. Cuéntanos un poco qué significa eso, porque muchos de nuestros telespectadores seguramente no saben lo que es. Vale. ¿Y cuál es la diferencia más importante? Vale, mira, te voy a poner un ejemplo para irnos a una situación real, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, como por ejemplo con el tema de los bancos, ¿no? Tú cuando llegues y vas a firmar un préstamo, te dicen claramente cuál es el interés máximo que va a pagar, cuál es el interés mínimo, en que luego de todas formas salir de la cláusula suelo todavía, que bueno, pero te dicen claramente lo que vas a pagar y qué van a hacer, es decir, te van a decir, pues mira, el préstamo te lo voy a dar a un 5%, lo vas a tener durante 26 meses. Te dicen claramente esos datos, a ti no llega el del banco y te da un papel y dice, no, fírmame aquí, si esto es todo, si esto es solamente información, tú firma aquí y ya está, no. Firma aquí. te lo tienes que leer y tal. Pues entonces lo mismo que pasaba. Anteriormente tú llegabas, firmabas un acuerdo, unos términos y unas condiciones, donde centraba un contrato, porque eso se consideraba como un contrato que tú firmabas, y ellos aprovechaban ese desconocimiento para hacer lo que quisieran con tus datos personales, vendérselo a una compañía. La prueba la tenéis, Facebook hace poco salió el escándalo este famoso, ¿no?, de que había llegado una empresa y le había dicho, facilítame este tipo de información, te doy X y yo con esa información pues puedo hacer pues lo que quiera, una campaña de marketing, una campaña de análisis de perfiles, puedo hacer lo que quiera. Entonces con esto ya sí está claro de que siempre que los datos que se recauden, que se recopilen nuestros, sean datos confidenciales, tenemos que tener muy claro, para empezar, qué uso se le va a dar a esos datos, durante cuánto tiempo, porque eso es una cosa muy importante, aquí se establece el tiempo, y si tú hay una campaña de marketing, que a ti tú has dado consentimiento, pero te tienen que decir claramente que esa campaña de marketing va a durar un mes. A partir de ese mes esos datos ya no pueden utilizarlos para otra campaña de marketing, te tendrían que volver otra vez a solicitar ese consentimiento. Más la prueba la tenéis que si os han mandado correo electrónico diciendo que si queríais aceptar consentimiento, si no lo habéis aceptado, ya no han vuelto a mandar publicidad a esas empresas. ¿Es verdad? ¿Es así? Sí, es así. Y entonces ese sería el explícito. Ese sería el explícito, donde tú te enteras claramente, es decir, el explícito es cuando tú te enteras claramente lo que estás firmando. Es decir, que hoy en día no puede ser que a partir de ahora, muchas empresas, cuando tú entras a la página web, cuando tú vas a aceptar vas a darte de alta en una cuenta, te obligan a pasar todo literalmente, todo, que quede constancia y tienes que señalar 2 veces, que quede totalmente constancia de que te lo has leído. Entonces, de esa manera ya sí, estamos hablando de que... ¿Y el no ambiguo, entonces? El no ambiguo lo que te va a permitir es que no haya ambigüedad, es decir, que no puedas decir, el artículo no sé qué, si firma esto, te va a prohibir y te va a permitir, o y o, ¿no?
que al final eso, a la hora de tú denunciar un caso de estos, de por ejemplo de incumplimiento de derechos de autor, ¿no? O de derechos de protección de datos, cuando llega un juzgado puedan interpretar que hay una ambigüedad y entonces el juez se pueda orientar por un lado o por el otro. Entonces tiene que quedar clarísimamente, es decir, si yo compro un coche, me tienen que decir cuánto tiempo voy a estar pagando el coche y todas las condiciones. Lo que no puede ser que tú compres un coche y a los 3 meses te llame y te diga, mira, no, que es que tú firmaste una cosa, que es que no la leíste, pero es que ahora en vez de pagar 5 años de letra, vas a pagar 25. Para que te hagas idea, ¿no?, de un poco la importancia que tiene generalmente este reglamento. Es que es muy importante que tengas una ley que te proteja, porque sí, ya lo hemos hablado muchas veces, Internet es una ventana abierta al mundo y no nos han enseñado a utilizarla en buenas condiciones. Sí, sí. Entonces tiene que estar regulada de alguna manera, porque le damos tan rápido a aceptar o ok, o que si no está regulado, que si no está un poco protegido, y ya estando protegido, y mira los hackers. Sí, sí, pero bueno, eso es como un compañero mío decía, que la culpa la tiene Estéreo, ¿no?, por hacer el clic. Pero bueno, dentro de lo que cabe, sí, tenemos que tener un ámbito que nos proteja. Entonces el reglamento general en este caso nos protege en ese sentido, porque las empresas ya no salen en beneficiar. Por ejemplo, lo que estamos hablando del tema de las sanciones. Las sanciones como máximo con la ley orgánica llegaban hasta los 600.000 euros. Ahora no, ahora estamos hablando de que una empresa que incumpla el nuevo reglamento puede llegar hasta el 4% del Producto Interior Bruto, es decir, su facturación global. Estamos hablando de muchísimo dinero, hasta un máximo de 20 millones de euros, es decir, aquí ya no estamos hablando, ya las empresas son conscientes de eso. Sí, sí, sí. Ya da igual que sea Francia, que sea Holanda. Da igual, al final el reglamento lo que va a hacer es unificar todo eso. Oye, una consulta, ahora con todo el tema del Brexit, sí, claro, el reglamento es a nivel europeo, la Unión Europea. Con el tema de que si están dentro o si están fuera, ¿cómo afecta eso? Vale, lo del tema del Brexit, si vamos a considerar como si fueran países independientes, ¿no? Porque una vez que Inglaterra consiga su objetivo, ¿no?, aislarse de la Unión Europea, sería como si, por ejemplo, Estados Unidos, imagínate Facebook, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de Facebook, su base la tiene principalmente en América, no es una empresa americana, ¿no? Pero tiene servidores en todos sitios del mundo, porque al final lo que hace es que yo tengo mi sede aquí, pero a mí me interesa tener servidores en España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, de tal manera que el usuario al final tenga un acceso muchísimo más rápido a ese tipo de información, ¿no? Es una red de redes lo que se conoce, ¿no? Si ellos tienen datos de usuario en España, por ejemplo, se tiene que aplicar el Reglamento General de Protección de Datos, porque está dentro de lo que establece el Parlamento Europeo en ese momento. Entonces tienen que cumplir el Reglamento General y se le podría sancionar si no se lo cumplen. Es un estilo a lo que está pasando con el Brexit, ¿no? Una vez que Inglaterra se salga fuera, si él quiere seguir trabajando o quiere seguir teniendo datos personales de usuarios de la Unión Europea, tiene que acogerse a ese reglamento, porque si no podría ser sancionado. Es decir, que el hecho de que estén fuera de la Unión Europea no les va a eximir. No les exime de su responsabilidad. Sí, de su responsabilidad. De su multa. Sí. Oye, con el tema del marketing, ¿no? Sí. Ahora tienen que tener mucho cuidado, porque antes eso de estar vendiendo bases de datos era algo que estaba a la orden del día, pero claro, ahora tiene que ¿cómo se hace? Ahora ya lo que estábamos hablando, es decir, a la hora de tú hacer una campaña de marketing, porque al final tenemos que pensar que es una cosa muy importante, que muchas veces las empresas no son conscientes, ¿no? Cuando tú trabajas porque dice muchas veces Ley Orgánica de Protección de Datos, Reglamento General de Protección de Datos, pero hay que ver lo que son los datos, hay que partir muchas veces de lo que es la base. ¿Qué son los datos de carácter personal? Los datos de carácter personal es información que nos identifican de manera inequívoca, personal o impersonal, a un usuario. Esa información es nuestra. Yo muchas veces cuando va a la empresa le dicen, no, ¿usted tiene hecho el nuevo reglamento? No, yo es que no, pero vamos a ver, usted es como si tú vas y le dejas el perro a la protectora o le dejas el perro en un hotel y dices, este perro es mío. Ellos tienen que tener un especial cuidado de ese perro, porque ese perro no es de ellos. Cuando estamos hablando de los datos de carácter personal, los datos son nuestros, mi nombre, mi apellido, mi DNI, mi número de teléfono, mi cuenta de Facebook es mía. Si yo te la dejo a ti, tienes que tener un especial cuidado. Ya ves. Entonces,
ahí es lo que estamos hablando con el tema de la campaña de marketing. ¿Qué pasaba antes? Pues que era muy fácil llegar, hacer una campaña de marketing, un mailing, lo que querían con nuestra información. Ahora no, ahora si nos vamos a lo que sería un director de marketing de una empresa, si quiere hacer una campaña, tiene que tener primero que los usuarios sean conscientes del uso que se va a dar con esa información, y hasta, es decir, si tú vas a hacer una campaña de marketing, tú vas a decir, esta campaña va a durar un mes. Cuando se acaba esa campaña, automáticamente ya se acaba el consentimiento que tú has dado para que hagan eso. Entonces, ahora lo mismo, los responsables de marketing es una labor bastante compleja, porque necesitan el consentimiento de esos usuarios para poder hacerlo, y si no, directamente puede ser ya montado. Bueno, Javier, y hablando un poco también de dos temas muy importantes como son el derecho al olvido y la portabilidad. Cuéntanos un poco que la gente sepa sobre esos temillas. Bueno, la verdad es que esos temas, esos derechos que se incorporan con el nuevo reglamento, pues la verdad es que cambian totalmente la perspectiva y cambian totalmente el tema de lo que estábamos hablando antes, ¿no? De que el pez grande se coma al chico o el pez chico intente comerse al pez grande, ¿no? Cuando estábamos hablando de la Ley Orgánica de Protección de Datos, teníamos cuatro derechos principalmente, que eran los derechos ARCO, conocidos: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Si queréis hacemos una breve descripción de lo que sería el acceso. Vale. Tú permites que una empresa acceda a tu información. ¿Eso cuándo se hace? Pues inicialmente cuando tú te vas de alta le cedes los datos por ejemplo, a un taller mecánico para que te haga la factura, tú le estás cediendo tus datos de carácter personal, entonces ya le estás dando el derecho del acceso. La rectificación es cuando, por ejemplo, cambia un domicilio, tú le estás autorizando para que te cambie ese domicilio. La cancelación, pues imagínate ese mismo taller que tú has ido, te has montado las ruedas, te has montado los neumáticos, y a los 2 días los neumáticos te han salido mal. Pues tú tienes un problema con él y le dices, mira, a mí no me vuelvan ni a mandar más correos, nada. Entonces ahí tú ejerces los derechos de cancelación. Y el derecho de oposición es un derecho donde tú autorizas a esa empresa, ¿no? Para que no faciliten información que tú quieres que no se la faciliten. Vale. Esos son los derechos que establecía la Ley Orgánica de Protección de Datos. Con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos se incorporan 2 de ellos, que son fundamentales y son importantísimos, y el derecho a la portabilidad, que lo que te autoriza, y ahí es muy importante porque lo que tú haces es que tú a una empresa le dices, quiero que me facilites todo lo que ha hecho con mis datos de carácter personal, bueno, desde que entra esta normativa hasta el día de hoy, y no se puede negar, es decir, ellos te tienen que dar en un formato digital todo lo que han hecho. Pues mira, te he hecho no sé cuántas facturas, te he hecho no sé cuántas albaranes, mira, le pasé esto, he hecho un consentimiento con una empresa, todo te lo tienen que dar. Si no te lo dan, tú podrías ejercer tu derecho. Y la ventaja principalmente que tiene frente a la Ley Orgánica de Protección de Datos es que el usuario como tal no percibía indemnización por los daños que se le hubiera causado, ¿no? Con el nuevo reglamento, el usuario como tal percibe ya indemnización. Entonces cambia mucho. Es decir, hoy en día cambia muchísimo con el tema ese. Y luego otro de los derechos más importantes, que yo ya llevo tiempo y que es verdad que es fundamental, es el derecho al olvido. Hoy en día la gente no es consciente de que cuando tú subes algo a internet, a los 3 segundos de haber subido, ya no eres dueño de esa información. Ya la has perdido. O sea, como lo quieras borrar, no hay manera. Entonces, ¿por qué? Porque como hoy con las velocidades que tenemos, con las conexiones de ancho de banda, con fibra óptica que tenemos ya en la gran mayoría de los sitios, pues el hecho de un vídeo que dura 5 segundos o dura 10 segundos, subirlo, pues puede estar en China, puede estar en Japón, puede estar en Australia, puede estar en millones y millones de ordenadores. Yeah. Lo único que tiene que hacer el usuario es botón derecho descargar, o si es de un vídeo de YouTube con el A2B Catcher, puedes descargártelo. No te idea, hombre, tampoco, bueno, Javier. No, pero es interesante porque conozcan las herramientas con las cuales se pueden descargar un vídeo de YouTube. Siempre es bueno dar alguna utilidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que con eso lo que hacía era que si tú por fallo o por desconocimiento has publicado un vídeo, pues eso te estuviera persiguiendo toda tu vida entera. Y al final, pues eso
te causara problemas pues a la hora de encontrar un trabajo, a la hora de llevar una vida social. Sí. El ejemplo más claro, y no sé si es porque le han puesto el derecho al olvido hormigos, ¿no? El famoso vídeo que estuvo circulando y tal. Con el derecho al olvido lo que se hace es que se ejerce el derecho a que esa información no se indese, y que a la hora de hacer tú una búsqueda, a realizar una búsqueda en los buscadores como Google, que es el más famoso, pues que no aparezca ese vídeo indexado. Entonces eso es un derecho que la verdad es que está, porque en un momento dado se puede cometer un fallo y ya te está persiguiendo toda la vida entera. O un vídeo que no debería de o haber un mandado. vídeo que en vez de haberlo mandado por Sí. privado, lo mandas por público, y ese vídeo ya nos está acompañando toda nuestra vida. Es un derecho a una segunda oportunidad, Sí, Javier. sí. Le vamos a poner así, le vamos a cambiar el nombre ese de derecho al olvido, derecho a la segunda oportunidad. Bueno, muy y interesante. con el tema de la protección de datos, supongo que con la edad de menor de 16 años vendrá algunas cláusulas, por así decirlo, que sean más estrictas, ¿no? Más rígidas. Sí, hombre, está claro, de todas formas eso es bastante difícil hoy en día controlarlo, ¿no? Porque hoy en día para darse de alta en una cuenta de Gmail te dice fecha de nacimiento, y dices ti. ¿Eres mayor de 18 años? Sí, ¿no? Sí. Es bastante difícil. Yo creo que lo siguiente a esto será pues incorporar, cuando tú te vayas a dar de alta en lo suyo, ¿no? Es decir, hoy en día que vivimos en una vida digital, pues utilizar el certificado digital o el DNI digital para crear una cuenta de usuario. Ese yo creo que es el siguiente paso. Lo que pasa es que eso es bastante complicado porque ahí estamos hablando de normalizar procedimientos a nivel europeo, ¿no? Porque tú te conectas a Facebook, pero el Facebook, el servidor puede estar en Estados Unidos, puede estar en Alemania, puede estar en España o puede estar en Francia. Y ahora que el DNI ese lo acepten, que no lo acepten, pero bueno. ¿Por qué te digo eso? Porque un menor de 16 años, para manejar la información de ese menor de 16 años, tiene que tener consentimiento de los padres. Eso está clarísimo. Además, ahí ahora, por ejemplo, con Gmail, yo hace poco, no sé por qué, ahora ya a los niños le están pidiendo que tengan una cuenta de Gmail en el colegio, ¿no? Pues para mandar los deberes, para corregirle, y fui a crearle la cuenta a mi hijo, y cuando le dije que era menor de edad, me dijo, pues para crear la cuenta de Gmail tiene que ir asociada a una de una persona mayor de edad. Y entonces hay un sistema, se llama, lo buscas en Google, Family Google, y te permite una cuenta de usuario de una persona adulta asociarla a una cuenta infantil, y desde esa cuenta de usuario puedes controlar todas las búsquedas que hace tu hijo, te salta alerta, te controla los contenidos que está viendo tu hijo, y la verdad que es bastante interesante. Yo Pues sí. lo descubrí hace poco, pero por eso mismo, porque al final lo que se trata es de que cuando un menor hace una búsqueda en Google, pues al final se aplican unos filtros para que la información que salga pues sea adaptada a su edad. A su edad. ¿Qué pasa cuando una empresa viola la ley de protección de datos? Bueno, eso está bien. Es decir, Y está a la orden del día. ahora mismo, como estábamos hablando antes, las empresas antes violaban la protección de datos porque decían, si yo recibo 3 millones de euros por un lado y me van a multar con un hincho en 600.000 euros, pero cuando yo lo meta con si los contratos ambiguos, que si tal, al final esto es 100.000 euros y me llevo una tajada, ¿no? Ahora ya no, porque con la Ley Orgánica de Protección de Datos tampoco tenía muy claro si tenías que... En principio sí deberías, si tienes un ataque informático y han atacado tu base de datos o ha habido un ransomware, el famoso virus que te encripta la información, que ya hablamos en un programa, pues tú tienes que comunicar que ha tenido ese incidente. Pero tampoco establecía un plazo, que si 6 meses, que si... Piensa que era una agencia, piensa que era una ley, era una directiva local, también, ¿no? Estaba empezando. Ahora no, ahora estamos hablando de que te dan un plazo máximo de 72 horas. Es decir, si a las 72 horas tú no has declarado eso, pues a partir de esas 72 horas, ya si sale a la luz, ya sabes que ya la multa te cae. Y estamos hablando de un 4% del Producto Interior Bruto de una empresa, es decir, la facturación global. Imaginaos lo que está facturando en Google, lo que puede estar facturando Facebook. Además, es curioso porque ya se están aplicando multas. El otro día salió una multa que le han echado a Google, estamos hablando de 2.000 y pico millones de euros, porque si han considerado de que Google tiene un monopolio en el tema de la búsqueda y no deja que otras empresas puedan entrar ahí en ese pastel, ¿no?
Y imaginaros ya las multas que estamos hablando. Entonces ya una empresa a la hora de incumplir, una cosa es que por desconocimiento o porque no tenga un sistema bueno de ciberseguridad, porque aquí entra mucho el tema de la ciberseguridad, es decir, los datos de carácter personal tienen que estar totalmente cifrados, toda la información que sale de una empresa tiene que ir totalmente cifrada, todos los dispositivos tienen que estar totalmente cifrados. Estamos hablando de que aquí ya, entonces ya la empresa, a no ser que pase eso, porque el reglamento general entró en mayo y podemos estar hablando de que un 15 o un 20% de las empresas están adaptadas al reglamento general a día de hoy. La cosa distinta es cuando ya se empiece a denunciar por eso y se haga público. Es decir, si ves la barba de tu vecino cortada, por la tuya remojar, ¿no? Esa frase te gusta, Javi. Esa frase está bien, ¿no? Está muy bien. Ayuda mucho a concienciar. Cuando a ti te cuesta los dineros, las cosas, cuando te cuesta... Cuando tú le ves el valor a las cosas, es cuando realmente las cuidas. Sí. Y tienes cuidado. Es lo que pasa. Muchas empresas le pasa eso. No saben el valor que tiene su empresa hasta que pierden los datos de la empresa. Es decir, una empresa si no tiene clientes, no es una empresa. Tú puedes tener una empresa muy grande, pero si no tiene una cartera de clientes a quien venderle y a quien facturarle, no tiene empresa, no tiene nada. Totalmente. Javi, para ir terminando, ya sabes que hacemos nuestras conclusiones, nuestro resumen. A ver, ¿con qué nos quedamos de la Ley de Protección de Datos? Con los datos más punteros. Vale. Lo que nos tenemos que quedar es que con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos no solamente nos van a multar por no cumplir como pasaba en la ley orgánica, sino por no prever ese incumplimiento. Y ahora, antiguamente tú tenías que llegar y coger y decirle: yo tengo una base de datos que tiene estos datos de mi usuario, ¿no? Y la tengo alojada en tal sitio y trabajo con esto. No, ahora lo que te dicen, me da igual que la tenga o no la tenga, demuéstrame que lo haces todos los días. Es decir, que te dicen que tienes que hacer copias de seguridad, me da igual, demuéstrame que todos los días la haces. Que abres 20 veces la base de datos de tus clientes, tienes que tener un registro de actividades de todo lo que vas haciendo. Vale. Con eso es como, por ponerte el ejemplo más claro, antiguamente te denunciaban, imagínate con el tema, por ejemplo, de pasar la ITV del coche, ¿no? Es obligatorio por ley que tiene que llevar tu coche la ITV. Pero a día de hoy te denuncian si la ITV no la has pasado y te pilla la Guardia Civil. Pues con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos es como si te pillaran, te dijeran: ¿ha pasado usted la ITV? Y dices: pues sí. ¿Tiene usted ya cita para la próxima revisión? Y dices: no, pues entonces te vamos a denunciar, porque no has preveído que pueda pasar eso. Venga, siguiente consejo. Toda la información que tenemos, toda la información que debemos de tener en nuestra empresa debe ir cifrada. ¿Por qué? Porque si esa información sale o la roban, al final no se llevan nada. Y luego hay un concepto que se llama pseudonimización. Es un concepto nuevo. Y lo que quiere decir es que de una base de datos de carácter personal, donde aparece nombre, apellido, DNI y tal, pues al final hay que separar la parte más importante y la parte no tan importante. Es decir. Entonces es bastante importante, porque aquí, sobre todo resumiendo, es que el usuario final, los ciudadanos como tal, podemos ganar frente a las grandes empresas. Es decir, que eso de que nos llaman ahora, eso va a evitar mucho el tema del spam telefónico. ¿Qué le decimos al usuario? Cuando nos llama una empresa de Yastel, cuando nos llama una empresa a la que nosotros no le hemos facilitado la información, no tenemos que pillar y colgarle, no. Lo que le tenemos que decir: mira, inicialmente no sé quién te ha cedido mis datos, pero lo que sí sé es que no quiero que me volváis a llamar. Me tenéis que decir dónde puedo ejercer mis derechos. Con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos están obligados a decirnos dónde puede ejercer esos derechos. Porque el spam telefónico hoy en día es que no es legal. Yeah. Ni el spam telefónico ni el spam por tema de correo electrónico. Javier, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vale. Una semana más. Nos vemos en el próximo programa y hablaremos pues de más cositas también relacionadas con las nuevas tecnologías, ¿verdad? Perfecto.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Tenemos que tener muy claro que los datos son nuestros y tenemos que ejercer nuestros derechos para que la gente no haga uso de ellos como les dé la gana. Y nada más, nos vemos la próxima semana. Chao.